¿Listos? Listos. Dale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguramente Podcast, episodio número 8, con un invitado, más bien una invitada de lujo. Pero primero, ¿cómo estás, Ulises? Pues me encuentro muy bien. El día de hoy tenemos una invitada muy padrísima, Livni, una compañera de aquí de Secamain, que ya tiene una experiencia también muy amplia en el ramo de la seguridad. Ha tenido una experiencia tanto en supervisión, en capacitación y ahorita en estudios, ¿no? Cuéntanos un poquito más de tu experiencia laboral, Livni. Bienvenida. Gracias, Ulises, gracias, Misa. Pues bueno, principalmente quiero aclarar que llevo ya 2 años aquí en Secamain. Empecé como supervisora y pues a veces me ha tocado dar cursos de altura o de pues temas diversos que se dan. Entonces, pues ya llevo bastante tiempo en el área de seguridad. Antes de estar aquí, pues he estado en diferentes ramos como en la construcción, en hospitales públicos, privados. Ha sido muy diverso el área en la que me he encontrado, pero pues ahorita es como muy versátil las áreas en las que he estado. Órale, es que padre, muy bien. Bienvenida y pues un gusto tenerte aquí en el podcast y bueno, ya dejando un poco el chiste de hace rato, bueno, pues vamos a empezar un poquito más de lleno, vamos a platicar sobre la norma 03. Bueno, vamos a hablar un poquito de la norma, bueno, no un poquito, o sea, tú tienes todo el tiempo para extenderte. Vamos a hablar sobre la norma 03 de fertilizantes y plaguicidas. No sé si tú sabes algo respecto al tema, Uli. Pues nos hemos empapado un poquito, ¿no? Igual hemos investigado y sobre todo que, por ejemplo, Livni, pues igual ya me dio un poquito más de orientación en cuestión de los plaguicidas. Es un tema muy interesante y que creo que tampoco se ha tocado de una manera muy específica o que tampoco ha tenido como una difusión, digamos, amplia, ¿no? Tampoco amigable. Yo, de lo que he buscado, pues te salen como puntos muy básicos, pero no está enfocado, no ha llegado a la gente indicada, siento yo. A lo mejor sí cuando te la dejan de tarea o es parte de tu trabajo, sí, pero por ejemplo hay algunas personas que por ejemplo que se dedican a la agricultura y ocupan todo este tipo de productos, pero no saben como tal su uso, su almacenamiento, y ahí es donde a lo mejor este tipo de podcast les puede ayudar, ¿no? En cuestión de cómo hacerlo mejor y evitar pues accidentes, ¿no? Entonces, sí, ya tengo un poquito ahí de noción, pero pues ahorita Livni nos va a tratar un poquito más. Y por ejemplo, Livni, para empezar, ¿qué son los plaguicidas, no? Ok, pues mira, los plaguicidas inventaron precisamente para acabar con las plagas que llegan a los cultivos, ya sean animales, algún hongo, que por parte del proceso que buscan alimentarse de las frutas o verduras que se cultivan, se les aplican este tipo de sustancias para que puedan morir y el cultivo pueda crecer mejor. Ok, de acuerdo. Bueno, ahorita ya tenemos algo más claro. Yo creo que es algo que igual ya todos sabíamos. Quiero entender que hay como químicos naturales, ¿no? Plaguicidas, quiero suponer. No sé. Igual al final de cuentas todo es químico, ¿no? Sí, pues te refieres más a los fertilizantes. Los fertilizantes son aquellos que se les da la nutrición a los cultivos y los plaguicidas son aquellas sustancias que matan las plagas. Entonces, bien dijiste hace rato, es un tema que no es muy común. El área de la agricultura en México pues no es muy normalizada. Esta norma es del año 1999, entonces no ha sido actualizada. Entonces, trae definiciones que se usaban en ese tiempo. Entonces ahorita va a salir una versión del 2017 ya con nuevos términos, con nuevos requisitos que se ha visto a lo largo del tiempo que fueron necesarios. Ok, qué padre, ¿no? Qué bueno que se actualice porque al final de cuentas sí es necesario, ¿no? Y creo que la agricultura en México pues también es un pilar muy importante en todo nuestro país, ¿no? Porque realmente pues dependemos mucho de eso, ¿no? Entonces, ahora, ya entrando un poquito más en materia, por ejemplo, lo que son los plaguicidas, pues deben tener un almacenamiento distinto, ¿no? O único, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, pues mira, para empezar es muy específico en donde los plaguicidas tienen que estar totalmente aislados de los fertilizantes o de cualquier otra sustancia,
de cualquier persona, deben de tener un etiquetado especial, un envase especial, un procedimiento que se debe de regir conforme al plaguicida que vayas a utilizar. ¿Y dónde podemos encontrar esa información del plaguicida? Pues mira, esa información la traen siempre en sus hojas de seguridad o la traen en los envases que lo contienen. ¿Por qué? Porque el plaguicida siempre viene en líquido o sólido, pero se tiene que preparar. No es como que ya lo puedas aplicar directamente. Tiene que tener un proceso de preparación antes de que tú puedas usarlo. Ok, entonces también creo que, bueno, también debe influir el área en la que está, ¿no? La parte del almacén debe tener un área en la que a lo mejor se pueda mezclar, ¿no? No sé si tiene que ser ventilado o como, o se puede hacer en un lugar normal o... Claro, pues si te refieres como al área de preparación, debe de ser aislado del área de donde lo vas a almacenar. Sí debe de ser un lugar en donde tengas pues tu equipo de emergencia, como una regadera de seguridad, un lavaojos, un extintor, tu kit antiderrames, como son sustancias químicas muy tóxicas, entonces tienes que tener todos esos sistemas que te puedan prevenir a que el trabajador que lo está preparando pueda atenderse ante cualquier emergencia de inmediato. Ok, de acuerdo, muy bien. Y por ejemplo, eh, el etiquetado, ¿cómo es del... Bueno, también, bueno, ahorita checamos lo del etiquetado. Lo que tengo ahí a lo mejor un poquito para entrar un poquito más en detalle, la hoja de datos de seguridad viene lo que... ¿Cómo está especificada la sustancia química, ¿no? Lo que es qué elementos tiene o qué hacer en caso de ingestión, cosas así, ¿no? Pero ¿qué más tiene la hoja de seguridad o qué es una hoja de seguridad? Ok, pues una hoja de seguridad precisamente contiene los datos específicos de la sustancia que vas a utilizar. Por ejemplo, el nombre químico y el nombre comercial, porque muchas veces conocemos un plaguicida por la marca, más Ujú. no por el componente, cuando lo tóxico es el componente. Y hay veces en que tú dices, pues combina sustancias con sustancias que realmente está prohibido hacer. Entonces esa hoja también te especifica con qué sustancias no debes de mezclarlo, qué debes de hacer en caso de que lo ingieras, de que lo inhales, con qué puedes tú atender una emergencia de incendio, un derrame. Trae números específicos, deben de traer un número específico del antídoto que tú debes de tomar si te llegas a ingerir algún plaguicida. Órale, eso está muy padre, ¿no? Y yo creo que se aplica la hoja de datos de seguridad pues para todos, ¿no? A lo mejor incluso para las casas, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor mucha gente pues, no conoce este tipo de documento y pues casa hace fácil, como dices, ¿no? Combinar, ¿no? Combinar o ingerir y luego no saben qué hacer. Y a veces los remedios caseros son los que hacen que las consecuencias sean mayores, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí como un tip para todos, a lo mejor estaría padre que en casa revisen qué sustancias químicas tienen, qué resguardan y sobre todo si pueden buscar una hoja de seguridad para saber qué pueden hacer o cómo no mezclarla, pues qué mejor, ¿no? Es una recomendación como para todos. Ahorita estamos hablando de plaguicidas, pero también aplica para cualquier sustancia química, ¿no? Claro, debemos especificar o quedar en claro que también existen plaguicidas para el uso del hogar. Entonces, como son para uso del hogar, el envase trae su propia etiqueta con su hoja de seguridad. Tal vez ya no viene aparte, ya viene incluida en el envase. Ah, mira. Ahí tú puedes saber qué hacer si llegas a ingerirlo o algún niño que agarre y juegue con la sustancia, qué es lo que se puede hacer. Perfecto, sí. ¿Algo, Misa? No, yo tenía una duda. Por ejemplo, cuando las personas están en un constante pues manejo de estos plaguicidas, tienen que estar siendo revisados periódicamente, tienen que estar usando o a lo mejor tomando algún medicamento, no sé, ¿tienen alguna recomendación para eso? Claro, de hecho la norma es muy estricta con las personas que usan plaguicidas. Te dice que mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, niños y hombres mayores de 80 años no pueden trabajar con estas sustancias. Se les debe de hacer pues un monitoreo mensual en donde se esté checando más que nada sus pulmones, sus vías respiratorias, la parte de ingerir, cualquier vía oral que nosotros podamos ser principalmente de contagio y se deben de tener pues el resguardo de esos exámenes médicos que se le hacen, como ¿cómo se dice?
el resultado de una infección provocada por plaguicidas no es visual ni inmediata, es periódica. Entonces tenemos que ver cómo evoluciona la persona tiempo con tiempo. Ok, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces uno como patrón dice, bueno, ya está trabajando, ya tengo todo, se pongan a trabajar, ¿no? Pero no le dan esa importancia y al final de cuentas pues puede afectar al trabajador, ¿no? Entonces, qué bueno que dices que es cada mes para que igual los que nos escuchan y trabajan en este tipo de trabajos pues lo tomen en cuenta, ¿no? Para que no esperen a que se enferme el trabajador o que le salga otro brazo, ¿no? No es cierto, ¿no? Un tercero, Un tercero, ¿no? O el pescadito, lo siento. Ándale. No, pero o sea, enfermedades, ¿no? A lo mejor crónicas que ya tengan, ¿no? O les afecten después, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Que se vea también por esa parte, ¿no? Sí, sí, más que nada porque pues sí es muy perjudicial para la salud, ¿no? Y hablando un poquito de esta parte de la salud, no sé si tú has visto o sabes de cuáles son los tipos de intoxicación o síntomas que son más comunes cuando ya estás en constante pues manejo de estos. Ok, pues debemos de recordar que el nombre general es toxicidad aguda. Entonces, aguda se refiere que entra en contacto con los ojos, con la boca o con las manos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se debe de tener un protocolo para que la persona que usa, prepara o aplica los plaguicidas, pues lave su ropa diario, tenga calzado especial, se lave las manos constantemente, que el lugar donde ellos comen no sea un lugar cercano al área de preparación o almacenamiento de estas sustancias. Se debe de ser muy estricto en esta parte para evitar que llegue a suceder alguna intoxicación. En dado caso que suceda, pues si es en los ojos, usar, les decía hace rato, un lavaojos para poder enjuagar con abundante agua, lavarse las manos abundantemente. En dado caso que se llegue a ingerir, se debe de tener el listado de los antídotos y de los números de emergencia en los cuales nosotros podemos atender a esa persona. Son muy pocas las organizaciones aquí en México que se dedican a atender estos antídotos, porque como no es un área muy normalizada, pues realmente dicen, tomas un plaguicida o te lo ingieres por error, pues tómate un paracetamol y ya vete a tu casa, ¿no? Entonces se debe tener específicamente la sustancia y el antídoto que nosotros debemos de tomar. Ok, eso está interesante y a lo mejor igual, yo creo que nunca me había pensado que a lo mejor resguardar algún tipo de sustancia, tener algún tipo de antídoto, ¿no? Porque sí, puede pasar, a lo mejor no tú, pero a otra persona le puede pasar, ¿no? Entonces, no tenía de conocimiento y sería muy bueno saber qué tipo de antídoto y tenerlo pues, también a la mano, ¿no? Porque al final de cuentas, si dices, no está muy normalizado, si tú vas al doctor, te van a decir, no, pues ya estoy contratando el padre. No, y sobre todo que lo que siempre repetimos, ¿no? No recaer en eso de que ya tuvo toxicidad aguda, o como nos dijiste. Sí. Y caer como en los remedios caseros, ¿no? O sea, bien lo decía Livni, no podemos caer en decir, pues tómate un paracetamol y a descansar, porque realmente son sustancias que te afectan a corto, mediano y largo plazo, quiero imaginar. Claro, además el remedio de la abuela es de tomar leche o hasta un yogur o productos Agua con sal. sí, muy caseros. Eso está prohibido, o sea, si ingieren alguna parte de plaguicida casero, no lo vayan a hacer, o sea, no es lo peor que puedes hacer. Entonces lo que tienes que hacer es ingerir agua simple, pero nada de productos grasosos, menos si son de producto animal, porque los plaguicidas responden a las bacterias y a los hongos de origen animal. Es cierto, y sobre todo, como comentabas, ¿no? A lo mejor en la hoja de datos podemos ver con qué tipo de sustancia no se puede combinar, ¿no? Porque a lo mejor se toma la leche, ¿no? Pero la leche tenga un componente que reaccione con la sustancia, pues puede salir peor, ¿no? Entonces, de hecho sí, hemos visto comentarios de ese tipo en el TikTok, ahí cuando tratamos de sustancias químicas, mucha gente dice que, por ejemplo, luego sí se llega a tomar pues, el cloro y sustancias, ¿no? Fabuloso, y que sí, con leche, ¿no? Siempre como que el remedio así bien infalible la leche, ¿no? Pero pues yo sí lo pondría como en duda porque cada sustancia es diferente, ¿no?
Entonces, pues como dices, no irse a la primera con eso, sino pues acudir a un médico, ¿no? Entonces ahí está la recomendación. Y entonces, no sé si tú en el tiempo que tú llevas, no sé si has visto algún tipo de intoxicación, algún caso que te haya ahí movido el tapete en referente a algún tipo de intoxicación. Pues me has tocado ver intoxicación por parte de la piel, que se pone roja, se le ponen como ronchitas, pero piensan que es alergia. Muchas veces lo Lo confunden. confundimos o dicen, ay, pues no me pasó nada, ¿no? Nada más decimos con una pomada queda. Entonces, pues también, como fue en una parte industrial, no es tan alarmante porque dices, si ya me intoxiqué, si ya me afectó, ¿cómo voy a decirlo, no? Si mi jefe me va a correr o me va a Ujú. regañar o voy a tener alguna sanción. Entonces, aunque sea momentánea la irritación en la piel, al final, como les decía, es una evolución paso a paso. Si no se mantiene controlada y si no se les da un tratamiento, puede que a la larga sea un efecto secundario como un cáncer de piel, un... O sea, consecuencias ya mayores, ¿no? claro, claro, por la exposición que hay. Perfecto, perfecto. Y ayer me comentabas, ¿no? Estábamos platicando un ratito acerca de esto. Me comentabas de los envases, ¿no? Que algunos sí se pueden reutilizar, ¿no? Sí, de hecho, por esta norma, por eso se separan estos tipos de sustancias químicas de las otras De las otras sustancias, sustancias. porque como son de origen vegetal, los fertilizantes los podemos darles un tratamiento especial. Por lo general, te dice que debe de lavarse 3 veces y seguir un procedimiento en donde tú garantices que esos envases puedes volver a usarlos con fertilizantes o plaguicidas, más no para sustancias químicas ajenas a estos y muchísimo menos para contener algún alimento o algo que tenga ya en contacto con el trabajador. Me imagino los envases como Como la de pa- leche, ¿no? como, no, como la pancita. O sea, la tienes que lavar como 3, 4 veces, ¿no? Para que ya la puedas ingerir, ¿no? Para que ya la puedas utilizar ahí los envases, ¿no? Bueno, hay un comentario tonto, pero siempre tengo comparaciones Sobre feas, todo ¿no? porque aquí a la compañera no le gusta Sí, la ¿no? pancita, güey. Entonces no Sí. sabe ni de qué hablas. Gracias por Dice, exhibirme. Pancita, ¿qué es eso? Pancita, ¿qué es eso, no? ¿O ¿Se lavan la panza 3 veces ustedes? De hecho, no tendrían que comer eso, es muy malo. Otro tip ahí. Otro tip. Otro tip. No le hagan caso. La panza es muy sabrosa esa. No, pero bueno, sí, ¿no? Y qué padre, ¿no? Entonces, a lo mejor igual la parte, porque los envases también tienen que estar etiquetados, ¿no? O sea, siempre tiene que ir con etiqueta. Entonces, igual, pues no utilizar envases que no sean como aptos, ¿no? Por ejemplo, dices el envase de leche, ¿no? O siempre ocupan el refresco, ¿no? Que ahí ocupa, ¿no? Entonces, a lo mejor, esa recomendación también, ¿no? Claro, de hecho, pues lo que te comentaba yo ayer, puedes usar envases especiales para preparar estas sustancias y otros envases para poder aplicarlo, como son los aspersores o las bombas que nosotros a lo mejor Ujú. vemos en el jardín de nuestras casas. Esos tipos de aspersores también deben de contener la etiqueta especial para plaguicidas o fertilizantes. Puedes trasvasar de un envase a otro, pero la etiqueta debe continuar su proceso en cada envase, no mezclar en un envase de plaguicida voy a poner fertilizante y viceversa, ¿no? Entonces, porque tienen usos diferentes y complicaciones diferentes. Sí. Entonces, esta etiqueta por lo general debe de tener, como te decía, el componente químico, debe de tener las medidas de seguridad en cuanto a que si debes usar cubrebocas, que por lo general en la casa cuando aplican este tipo de sustancias pues no lo usan, No. siempre tienen que usar guantes, pero también para los plaguicidas que son un poco más de uso industrial, pues debes de tener tu respirador o tu mascarilla con filtros, ya es un poco más específico el equipo que debes de usar. Entonces todo esto tiene que venir en la etiqueta, no a fuerza en una hoja de seguridad. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿el equipo de protección personal es el mismo para todos o cambia, depende de la sustancia? Sí, cambia de acuerdo a la sustancia porque hay unas más peligrosas. Entre más peligrosas sea, necesitas un filtro especial. Puedes usar a lo mejor en las menos peligrosas un cubrebocas, eso que usamos diariamente, pero cuando son un plaguicida de un poco más, de una concentración mayor,
pues ya tienes que usar tu mascarilla de cara completa, tus lentes, tus filtros, tu encapsulado, tus guantes. Los guantes sí tienen que ser especial de acuerdo al plaguicida, hay diferentes tipos de guantes. Las botas siempre pues deben de ser largas, como es el campo, pues es más probable que te pueda caer en los pies o en los zapatos. Entonces, para no contaminar, hacer una contaminación cruzada, se tiene que dejar muy específico quién es el responsable y el dueño de ese equipo de protección personal. No se puede prestar, ¿sale? Entonces, debe de ser muy controlado esta parte del equipo y sobre todo, pues, para qué sustancias se va a usar. Ok, muy bien. Entonces, igual, pues ahí otra recomendación, pues igual tomar conciencia en lo que vamos a ocupar, o sea, no solamente es por usar el plaguicida, sino que también conlleva pues una protección personal, ¿no? Yo creo que es importante ahorita, digo, ya que estamos pues desmenuzando muy bien y se me hace muy interesante la forma en la que la estamos explicando. Si nos podrías explicar un poquito el concepto de contaminación cruzada. Ok, contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, yo soy aquel que aplica puro plaguicida, ¿no? Preparo plaguicida, lo almaceno, sigo toda su cadena de valor. Pero se me ocurre que hoy no tengo cerca mi aspersor de plaguicidas, entonces uso aquel que se ocupa para los fertilizantes. Entonces yo lo relleno con un fertilizante, entonces cuando tú lo aplicas, o sea, tú lo llegas a ingerir, no podrías darle un tratamiento especial a esa persona, porque lo tratarías como intoxicación por fertilizante o por plaguicida. Ujú. Entonces esa es la parte que necesitas tener bien identificado qué sustancia estás usando para poder darle el tratamiento adecuado. Ok, mira, muy interesante todo eso. Sí, está padre. Porque sí, tienes razón, si no, ¿en qué te atienden, no? ¿Sí? Sí, para ser más específicos, como dices tú, no, a lo mejor el antídoto, ¿no? ¿Qué te aplicamos, no? Y entonces también es muy bueno eso, tener como ya bien estructurado cada área, sus cosas, cada persona también debe hacerse responsable de sus cosas. Yo creo que es la obligación aquí del trabajador, ¿no? De cuidar su equipo y todas esas ondas, ¿no? Entonces, qué padre, yo creo que es un tema muy interesante, a lo mejor como dices no es tan tratado, pero esperamos que les pueda servir, ¿no? En esa cuestión, que porque sobre todo en el campo, pues a veces, pues el señor es así como de, pues, María, ayúdame también a echarle ahí a las plantas, ¿no? Y el niño, ponte ahí a mezclar, ¿no? Entonces a lo mejor como que no existe esa conciencia como tal, entonces a lo mejor sí sería bueno que también la aplicara, ¿no? Claro, te digo, es un tema que actualmente apenas se está iniciando, apenas se están creando normas, protocolos, manuales, en donde ya tiene que ser más vigilada el área de cultivos, el área de agricultura, aunque obviamente hay poblaciones rurales en donde no llega No esta llega. información, Claro. entonces pasa desapercibida. Pero principalmente yo creo que es hacer conciencia de qué es lo más peligroso para mí como trabajador y qué tanto estoy dispuesto a sacrificar por mi trabajo, ¿no? Porque pues al final puedes trabajar con cualquiera de las sustancias, pero la responsabilidad de usar su equipo, de lavarse las manos, de lavar su ropa, pues es de cada uno. Entonces, yo creo que va más por ahí. Sí, de verdad que sí, es muy cierto. O sea, también depende mucho de uno saber eh, cuántos años quieres durar. No tanto así, pero sí cómo te cuidas, ¿no? Yo creo que Entonces, si lo vemos de la manera más drástica es sí cuántos años quieres durar, ¿no? Hablando en este sentido. sí, porque al final de cuentas a lo mejor un plaguicida, pues a veces cuando a lo mejor dices tú, es que sí me cuido, es que sí lo hago bien, no tengo mucho contacto, pero no ocupo mi equipo de protección, a lo mejor dices no es a corto ni mediano, pero sí a largo plazo vas a tener alguna enfermedad media crítica, ¿no? Entonces sí, ¿no? Sí, a lo mejor sí depende, se escucha muy feo, ¿no? Pero pues sí depende de uno, pues el no ser como conformista o Irresponsable responsable, también. ¿no? O como que no darle su lugar a la seguridad, ¿no? Entonces, es muy valiosa la información que acabas de compartir, Livni. Y sobre todo porque o sea, el campo es una de las principales actividades económicas del país, ¿no? No solamente de región centro, región norte, o sea, sino No. que a lo largo de todo el país, llámense comunidades rurales o zonas de Industria. plantación industrial,
pues es muy importante como manejar toda esta información, ¿no? Entonces yo digo que es muy importante, sobre todo la manera en cómo estamos tratando la información, de que no sea tan técnica, ¿no? Que sea un poquito digerible para todos, sin necesidad de hablar, ¿sabes qué? Pues necesitas esto, esto, esto y esto. Obviamente ya cada quien sabrá las recomendaciones que tiene que tomar de acuerdo a los productos que usa, pero siento que es una información muy importante y que desgraciadamente en el país no se le ha dado bastante difusión ni la importancia suficiente. En efecto, sí. Entonces yo creo que como recordatorio para nivel industrial, yo creo que está muy bien para retomar algunas cosas que a lo mejor no se hacen, eh, no se les toma muy bien en cuenta, o sea, retomarlo, aplicarlo al 100 para evitar ese tipo de accidentes. Y por ejemplo, la gente que a lo mejor es un poquito, como dicen, ¿no? Comunidad rural y apenas está empezando o no tiene conocimiento de esto, pues igual les servirá muchísimo igual para prevenir. Entonces, esa es la intención de esto, ¿no? De que a ambos sectores les llegue esta información, o a algunos como recordatorio, a otros como para tomar medidas ya. Entonces, esa es la misión de esto, ¿no? Y te agradecemos, Livni, por la información. No sé si quieras agregar algo más, algo que nos haya faltado, porque realmente cada norma es muy extensa. Claro. De hecho, tienen muchos puntos. Ahorita tratamos así como algunos, a lo mejor faltará alguno, no sé si quieres agregar algo. Pues como tal, nada más recordar que ya sea en casa o en el campo o en la parte industrial, las mujeres de edad fértil, o sea, que quieren tener hijos, pues no manipulen ninguna de estas dos sustancias, incluso en casa, si tienen que aplicar algún insecticida, porque es parte de los plaguicidas. Sí. Pues usen su equipo, usen sus guantes y usen su cubreboca, que laven su ropa después de aplicar estas sustancias, y pues preferiblemente que sea algún hombre del hogar que sea el que aplique cualquiera de estas sustancias. ¿Por qué los hombres duran menos? ¿Por qué? Pues ahí está la respuesta. Te lo acaba de decir de forma muy detallada y con mucho tacto para que no te sientas. Sí. Ya entendí. Va que va. Pues te agradecemos mucho, Livni, por tu información muy valiosa. Vamos a seguir tratando más temas. Ahorita tratamos la norma 03. También si tienen algún comentario, alguna duda, nos pueden escribir sin ningún problema y les estaremos respondiendo. Si se nos pasó algo o algo que quisieran agregar o que tratáramos, también sin ningún problema, los leemos, los escuchamos. Misa, no sé si quieres agregar algo. Solamente que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. Se vienen cambios para nuestras páginas principales. Ya les estaremos ahí informando por medio de Facebook. No dejen de seguir a Pancho Manitas. Igual está ahí un poquito dejado, pero ya vamos a empezar a subir contenido de nuevo. No, es que sabes que ahorita, pues, no sé, TikTok se volvió como la generación de cristal. A ver, que tú hayas tenido problemas en esas redes, no les eches la culpa a Facebook, no nos censures. Bueno, a mi amigo. Pues TikTok, no censures a mi amigo. Pues es que ciencia debemos mostrar pues casos reales, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, si humorizamos en alguna situación, no llega el mensaje concreto, ¿no? ¿Me entiendes? ¿me entiendes? No, o sea, realmente no se llega un mensaje concreto, ¿no? Entonces, pues a veces yo trato de ocupar ese tipo de recursos, pero a TikTok no le gusta, ¿no? Piensa que estamos ahí atentando contra la vida de la gente, ¿no? Entonces hemos tenido a lo mejor ese tipo de detalles, a lo mejor por eso igual me gustaría a lo mejor buscar alguna red social en la cual no tuviera como esa restricción, porque al final de cuentas nuestro contenido siempre ha sido con la intención de sensibilizar en la seguridad, de educar un poco. A lo mejor sí tenemos un poquito de la parte humorística, a lo mejor un poquito una parte también cruda, pero al final de cuentas nuestra misión siempre ha sido esa, ¿no? Nunca ha sido como hacer que la gente también lo intente, ¿no? Los actos inseguros, ¿no? Sino al contrario, que dejen de hacer ese tipo de actos para que no pues les sucedan cosas graves, ¿no? Entonces, pues, por eso estamos así un poquito apagadones en eso. No es porque no lo queramos hacer o lo hayamos dejado así, sino pues solamente que estamos buscando la estrategia adecuada para que no tengamos problemas en redes sociales. Para que no tengamos problemas con el algoritmo, ¿no? Eso es eso, ¿no? Y luego pues ahí los bloqueos y demás, pero
nada grave. Pues sí, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras agregar, Lips? No, solo infórmense bien antes de usar alguna de estas sustancias. Por favor, ¿va? Entonces, pues nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo de Seguramente y pues hasta la próxima. Max. Adiós. Adiós.